¿Te ves? Jeffrey está muy convencido de que el Señor está con él, no se ha apartado de su mente. Somos nosotros los que a veces nos apartamos de Dios, pero Dios siempre está ahí. Por eso Jesús dijo de los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón de Dios siempre está con nosotros. Es el corazón del hombre que se aleja del Señor. Así es que, hermanos, adelante con Cristo. No sientan temor de testificar de la grandeza de Dios. Me dio mucho gusto también el testimonio de Daisy. Yo pienso que Dios tiene propósitos grandes, Daisy, contigo. No te tengas al menos, ¿sabes? No te tengas al menos. Personas sencillas como tú y humildes son las que Dios levanta como mensajeros poderosos de su mensaje. Me gocé mucho con el mensaje de Loida, muchísimo, porque esa es una muchacha agradecida. Ella es casi como el hermano Dore. Parece que es hija de Dore, porque el hermano Dore da gracias a Dios por todo. Gloria al Señor. Y así debemos ser, hermanos. Y me agradó mucho el testimonio, porque, hermanos, lastimosamente, ¿cuántas veces Dios pone la bendición delante de nosotros? Y nosotros, por estar en otras cosas, las dejamos pasar. O a veces nos llenamos de miedo. Estando ahí la bendición de Dios, que solamente hay que extender la mano y agarrarla. Y Dios dice: pero yo se la puse ahí. Ellos oraron por eso, yo le puse la bendición y la dejaron pasar. Como yo le dije a aquel supervisor una vez, y voy a ser rápido, precisamente se llama Cristian él, pero no le sirve al Señor. Un supermercado, hermano, donde los domingos son clave. Lo que es viernes, sábado y domingo son días clave de venta. Eso es sagrado. Ese día no se lo ceden a nadie. Pero yo no tengo nada que perder y sí mucho que ganar. Y me le acerqué un día, le dije: Cristian, yo quiero congregarme el domingo. Todavía no había recibido yo el llamado. Y me puso una mala cara. Yo no me amedrenté, porque me puse el ceño fruncido. Yo le di por aquí porque hay confianza. Le puse la mano en el hombro y Dios te va a bendecir. Lo que tú puedas hacer en favor mío, Dios te va a bendecir. Está bien, Leo, está bien. Pero me dio la espalda y no me dijo nada. Yo dije: bueno, aquí tiene que ser un milagro. A los 3 días él me llama delante de los supervisores inmediatos que tengo yo ahí. No se dirige a mí, se dirige a los supervisores. Y dice: yo quiero que ustedes sepan que Leo es un cristiano y Leo se va a congregar los domingos en la iglesia. Y que Leo no va a estar aquí los domingos con nosotros. Mire, hermano, yo me quedé de una pieza. ¿A quién pertenece la gloria? A Dios, al Señor. Pero no nos debemos amedrentar, hermano. Tenemos que ser valientes. Muchas veces las bendiciones fluyen y llegan rápido cuando le presentamos a Dios. A veces Dios pone escollos también, a ver hasta dónde está nuestra fe y hasta dónde está nuestra paciencia. Pero hablemos, hermanos, hablemos, no nos quedemos callados, solicitemos. Muchas veces Dios pone gracia en nosotros hacia nuestros superiores, pero estamos mudos. Ya la gracia Dios la puso, pero estamos mudos. Y Dios anhelando de que agarremos la bendición y Él poder glorificarse. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo estoy muy gozoso porque, verdad que esta ha sido tarde de testimonios. Yo tengo también uno que dar, pero no lo voy a dar hoy porque se nos va el tiempo. Pero en estos veranos, hermano, ha sido explosivo por allá al lado de casa. Eso a la izquierda y a la derecha, pero mire, unas bocinas que nadie puede ver una película ni un programa. Y en los últimos meses, hermano, eso ha sido, yo le dije a Soraya, es la mano de Dios que está actuando ahí, es la mano del Señor, y Dios va a continuar actuando. Pero ese es un testimonio que lo vamos a dar después. Parece simple, parece sencillo, pero mire, hay cositas que son aparentemente insignificantes, pero a veces nos quitan la paz. Y hay que orarle al Dios de los cielos para que Él sea propicio a nosotros. Amados, yo cuando concluya la lectura de la Biblia, yo voy a hacer una oración por nuestros niños, por los que están aquí presentes y por los que no están. Pero quiero presentar una visita, que no es visita, Él es nuestro, y es una oración contestada. Y yo quiero que continuemos orando, hermanos, por Él.
Ese es Samuelito, Samuel Cruz, nosotros le decimos Samuelito. Samuelito, ponte de pie para que la iglesia te vea. Ese muchacho grandísimo. Dios te bendiga, Samuel. ¿Quieres dar un saludo a la iglesia? Con tus palabras, no te preocupes. Gracias por estar aquí. Un placer invitarme para pasar un Amén, amén. Amén. Gracias, Samuel. Mira el tamañote que tiene, y siempre decimos Samuelito. Ahora lo dice muy claro, son niños, son nuestros niños, aunque peguen allá arriba, siguen siendo nuestros niños. Y Samuel, yo soy muy ambicioso con las bendiciones de Dios. Muy ambicioso. Dios un día se va a cansar y me va a decir, pero ya no me pidas más. Pero yo le pido al Señor, Samuel, que esta sea tu casa, la iglesia. Que esta sea tu casa. Que tú le digas al Señor, no, Señor, yo quiero estar allí. Yo quiero estar con mis hermanos que me aman tanto. Porque te amamos, de corazón te amamos. Amamos a tu madre cuando estaba viva. Amamos a tu padre también, entrañablemente, tú lo sabes. Y te amamos a ti. Te amamos a ti. Gloria al Señor. Y tenemos a Erilín aquí también. Erilis, Dios te bendiga. Ella estaba hoy montando bicicleta y le digo, ¿tú quieres ir a la iglesia con nosotros? Y me dijo que sí. Digo, pues vámonos para la iglesia. Entonces la abuelita Jenny, que es vecina nuestra, me dice, ay hermano, pero es que ella no está. Digo, ella es una niña, hermana, déjela. Que no está apropiadamente vestida, que no tiene. Digo, déjela, hermana, déjela que se vaya. Déjela Jenny, que se vaya con nosotros. Y ella está en la iglesia. Ella le gusta el ambiente de la iglesia. Oren por ella, hermanos, también. Amén. No es la primera vez, ella estuvo un día de semana, fue a un paseo con nosotros allá en Massachusetts también, no sé si algunos se recuerdan, nos tiramos muchas fotos allá. Erilis, ore por ella, hermanos, oren siempre por esta vida, por estas almas. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios, porque el tiempo ha transcurrido, y yo sí les voy a pedir que los que así lo sientan, se pongan de pie y me acompañen a 2 de Corintios capítulo 11. Este es uno de los últimos capítulos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esta segunda epístola consta de 13 capítulos, por tanto el 11 es uno de los últimos ya, donde el apóstol se dirige a los hermanos en la iglesia de Corinto. La iglesia que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo. Por lo menos 10 situaciones doctrinales Pablo tuvo que enfrentar en la iglesia de Corintios. Pero Dios le dio la capacidad a ese hombre y lo hizo. 2 de Corintios 11, hermanos, del 1 al 15, gloria al Señor. Y 2 de Corintios 11, del 1 al 15, dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé,
y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Amantísimo Dios, Padre eterno, Señor, invocamos tu nombre en esta tarde. Cada vez que tenemos oportunidad, invocamos tu nombre. Pueden venir las más diversas situaciones a nuestras vidas e invocamos tu nombre. Porque es señal de madurez, Padre. A veces venimos con gozo a darte gracias, a veces venimos a ti con pruebas y dificultades. Pero lo más importante, el punto denominador, es invocar tu nombre. Es elevar oración a ti, que lo sabes todo y lo conoces todo. Gracias por la iglesia bíblica, Jesucristo el Redentor, Señor. Gracias por los valientes que han testificado en esta tarde. Síguele dando ese espíritu, Señor, de valentía, ese espíritu de dominio propio a cada uno de ellos. Padre Santo, gracias por nuestros niños. Gracias por Deronte, por Evelyn, por Dijon, por Ángelo, por Kaylin. Gracias por ellos, Señor, por aquel evento de su graduación. Permite, oh Dios, que ellos continúen preparándose. Sigue abriendo puertas, Señor, para que ellos se capaciten. Gloria a Dios. Y sean útiles para ellos mismos. Sean útiles para la sociedad. Sean útiles para sus familias. Pero sobre todo, que sean útiles para el reino de Dios. Porque sabemos, Señor, que tú los prepararás para esto. Gracias por nuestros niños, Señor. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pónganse cómodos. El título, ustedes lo ven en su programa, Unidos a la sincera fidelidad de Cristo. La sinceridad de Cristo brilló a través de la historia como un refulgente diamante. Cristo nunca defraudó. La vida de Cristo nunca fue usada para manipular las mentes. Al contrario, las palabras de Jesús fueron palabras de liberación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Decía José Martí que un individuo es verdaderamente libre cuando se educa, cuando deja de ser ignorante, es verdaderamente libre. Pero ya Jesucristo lo dijo primero en Juan 8:32. Por tanto, José Martí, un hombre muy sabio, no me está diciendo nada nuevo, si ya yo lo vi en la palabra del Señor. Amados, y Pablo dirige esta segunda epístola a los hermanos de la iglesia de Corinto alrededor del año 55 o 60 después de la era cristiana. Y es interesante esta segunda epístola. Ya en el contexto, en el verso anterior, Pablo habla de que no debemos recomendarnos a nosotros mismos. Pablo da unas importantes declaraciones. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pues ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos glorificamos desmedidamente, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también a vosotros. Pablo dice que no es juicioso que uno se alabe a sí mismo.
La Biblia dice, alábate el extraño y no tu boca. Que sean los labios ajenos y no los propios. Porque no hay una cosa más horrible que un hombre autogloriándose a sí mismo. Y muchas veces la realidad es otra. Pero qué hermoso es que cuando es otra persona es capaz de decir, no, esa persona es transparente. Esa persona es una persona llena de sinceridad. Esa persona tiene un deseo de servir enorme. Como aquella muchacha que no me canso de testificar de ella, cuando oí esa historia, ella era asiática y no tenía recursos para ingresar a la universidad en Estados Unidos. Y el principal de la universidad le dijo, no te preocupes, yo voy a costear tu tiempo en la universidad, no te preocupes, tú estudia, prepárate. Y la muchacha se preparó y se hizo profesional. Y una vez ella dijo, el director nunca me habló de Cristo y yo conocí a Cristo a través del director. Qué tremendas palabras. El servicio desinteresado, hermano, esa es la moraleja. El servicio desinteresado es el mensaje más directo que podamos dar a la vida. No hay que saturar a la gente, no es saturarla. La humildad habla por sí misma. La humildad no hay que empujarla. La humildad no hay que postularla. Que sea otro que postule nuestra humildad, el don del servicio. Y hermanos, es maravilloso que sean otros que testifiquen de nosotros, que no andamos entremetiéndonos en lo que no nos concierne, que somos gente transparente, que cuando hay que servir, servimos. Es bueno que sean los demás. No que nosotros digamos lo bueno que la gente dice de nosotros. No, así no funciona. Es que la gente diga de nosotros lo que han visto en nosotros. Gloria a Dios. Y hermanos, esta segunda epístola es interesante, porque Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice el apóstol Pablo. Es interesantísima esta segunda epístola del apóstol San Pablo, porque si él define lo que le está mandando a decir a los corintios como un poco de locura, pues ¿para qué se lo escribe? Recuérdense, hermano, háganse preguntas, como yo me hago preguntas, porque las preguntas ayudan a nuestras neuronas también, las ponen en ejercicio, las neuronas. ¿Por qué si Pablo considera lo que él escribió a los corintios es un poco de locura? ¿Por qué se lo escribió? Entonces sería como algo sin sentido, como perder el tiempo. Pero realmente no es así. Y Pablo expone las razones por las cuales les dirigió esa carta a los hermanos de Corintio. Porque os celo, con celo de Dios, dice él. Esas son las razones por las cuales escribe a los hermanos corintios. Con celo de Dios. ¡Wow! Y Dios es celoso. Porque yo sé que el celo humano es terrible. El celo humano es egoísta. Los celos humanos son destructores. Déjeme decirle, en estos días oír en la noticia un caballero que se negaba a aceptar que la madre de sus hijos le había puesto fin a la relación. Se negaba. Y lleno de celos, ciego de celos, fue y le arrancó la vida, la mató. Y luego se quitó la vida a él. Si hubieran estado los niños ahí, se van también. ¿Te ven? Entonces Pablo me está diciendo aquí que Dios siente celo, que Dios es celoso. Entonces yo digo, wow, pero ¿será eso una noción que salió de la mente de Pablo? ¿O que él lo leyó en alguna parte? El primer mandamiento lo consigna así. El primer mandamiento en el Decálogo lo consigna de esa manera. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Éxodo 20,
versículos 4 y 5. Entonces Pablo sí lo leyó en alguna parte. Es el primer mandamiento que Dios consigna al pueblo de Israel. Pero amados, el celo de Dios es tan distinto al celo de los seres humanos. Es distinto. Cuando Dios nos cela, Dios está anhelando nuestra santidad. Dios está velando por nuestra santidad. Hemos dicho en diferentes ocasiones lo que significa la palabra santidad. La palabra santidad significa dedicarse. Dedicarse a las cosas sagradas. Una cosa apartada para un propósito definido. Eso es santidad. Y el celo de Dios es para nuestra santidad. El celo de Dios es para nuestra salvación. Recuérdense lo que yo les dije en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, hermano, si yo estoy aquí predicando la Biblia lleno de fervor y allá afuera soy otra cosa, que no me vista que yo no voy. Para allá yo no voy. Ojalá que ninguno de ustedes esté viviendo una doble vida, hermanos, que estemos solamente mostrando santidad y estemos viviendo otra vida, porque yo le puedo decir, no se vista que no va. Es la Biblia que lo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dios es demasiado santo. No podemos todo el tiempo estar jugando al creyente y al carnal. Pablo dice que es inadmisible, que es ilógico sentarnos en la mesa de Dios, en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios también. Ahí hay una contradicción. O estamos en la mesa de los demonios con la copa de los demonios, o estamos en la mesa del Señor. Y yo les garantizo a ustedes, hermanos, que es mejor estar en la mesa del Señor, bebiendo con la copa del Señor. Pero el celo de Dios, hermano, es para bendición. Dios está resguardando nuestra santidad para que podamos verle a Él. Alabamos el nombre del Señor. Y el verso 13 es importante, hermano. Yo no lo voy a abordar todos, no voy a abordar los 15. Pero el verso 3 para mí es importante. Es lo que yo llamo un temor compartido. Pablo dice que él teme que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que los sentidos de los hermanos corintios sean en alguna manera extraviados también. Oiga eso. Y usted sabe que la palabra extraviados significa alejados, confundidos. Y Pablo siente ese temor, que podemos decir que no es temor, es preocupación. El término temor es una forma de hablar, pero lo que él siente es preocupación por sus hermanos, que de alguna manera hayan sido extraviados en sus sentidos. Porque Satanás, ese es su trabajo. Y desde los tiempos de Adán y Eva, él no ha dejado de trabajar, Satanás, con su astucia. Cada vez, yo no exalto a Satanás para nada. Al lado de Cristo, yo lo he dicho a pulmón batiente, Satanás es un león sin dientes y sin garras. Al lado del poder de Cristo, Satanás es un perro muerto. Pero hermanos, como dijo un pensador cristiano, fuera de la mano de Dios, Satanás es un diablo. Nosotros en las manos de Dios, entonces Satanás es un mensajero de Dios, aunque él no lo quiera reconocer. ¿Qué nos enseña esto? Mantengámonos en la mano de Dios. Esa es la moraleja. Porque si nos salimos de la mano del Señor y traficamos con la santidad que al Señor le corresponde, entonces liberamos al Señor de su obligación con nosotros. Recuerden, hermano, nuestra relación con Dios es contractual. Es un contrato que tenemos con el Señor. No es un intercambio. Dame que yo te doy. No. No, es contractual. Es el principio universal de la reciprocidad. Yo amo a los que me aman y me manifiesto a los que temprano me buscan, dice el Señor en Proverbios. Es reciprocidad.
No podemos estar tratando a Dios como si fuera un sirviente, dejándole las obras a Dios y pretender querer recibir algo de parte de Dios. Eso no cabe en ninguna cabeza, hermanos. Pero cuando le somos fieles a Dios, cuando nos sentamos en la mesa de Dios, cuando le pedimos al Señor que nos ayude, que nos santifique, que nos ilumine para poder entender su palabra, Dios se glorifica en cada uno de nosotros y nos da más de lo que le pedimos. Nos da más de lo que le pedimos, hermano. Entonces el celo de Dios es muy distinto al celo del hombre. Y aquí Pablo comparte esa preocupación de que los hermanos de Corinto en alguna manera sean engañados con la misma astucia que Satanás usó al principio de los tiempos. Cada vez se habla menos de la astucia de Satanás. Ustedes ven, bueno, yo lo digo con propiedad, hermanos. Veo conferencistas, grandes predicadores, que en vez de ser humildes y siervos como fue Pablo, la Biblia dice que Jesús se sometió hasta lo sumo y se volvió siervo, Jesucristo. Pero usted ve muchos exponentes de la palabra que parecen cowboys en el salvaje oeste. Y ellos son lo más rápido. Y Satanás no es nada. Aquí me habla de la astucia de él, aquí en la palabra de Dios. Yo no lo enaltezco, pero hay que desenmascararlo. Hay que desenmascararlo. Hay que señalarlo. Tenemos que conocerlo a nuestro enemigo, Satanás. Entonces, hermano, extraviado, alejado, confundido. El temor del apóstol apunta, la preocupación del apóstol apunta a los hermanos corintios, los cuales pensaban con una mente mundana. Hermanos, eso es para nosotros, eso es para la iglesia. Recuerden, la Biblia fue escrita para los creyentes, no para el inconverso, porque el inconverso no la puede entender. Usted oye hombres elogiándose a sí mismos que han leído la Biblia 3 veces, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Si no tiene la luz del Espíritu de Dios, la podrá leer, no digo yo 2 o 3 veces, no, 5 o 6 veces, y no va a detectar el espíritu de la letra. Porque tenemos que tener el Espíritu de Dios que nos ilumina para poder entender justamente la palabra de Dios. Y hermanos, Pablo señala la mente de los hermanos. Ojalá no nos señale a nosotros con una mentalidad del mundo. Y si los hermanos corintios tenían la mentalidad mundana, entonces muy pronto su forma de proceder iba a ser como los mundanos también. Solamente hay que pensar algo, hermanos, y después lo hacemos físicamente, articulando, o sea, accionando. Poco a poco se va perdiendo la cristiandad y nos volvemos mundanos. Pablo señala a la mentalidad de los hermanos de Corintios con una mente mundana. Me impactó mucho aquello de 2 de Timoteo que Zoraida citó, donde Pablo le dice: aviva el don del fuego de Dios que hay en ti, a Timoteo. Porque, hermanos, una es la responsabilidad de Dios y Él ya la hizo cuando nos declaró a nosotros en el nuevo nacimiento. Un acto. Pero ahora nos queda a nosotros avivar la obra del Espíritu en nuestras vidas. O somos más cristianos, o definitivamente seamos mundanos, porque no podemos ser las dos cosas. No entraremos al reino de Dios. Hay gente que no quieren hablar de perdición, a mí no me molesta. La verdad que haya que decir, yo la digo porque tengo el respaldo de la palabra de Dios. Amén. Y si Dios dice que sin santidad nadie verá su rostro, es un término absoluto. Cuando Dios dice nadie es nadie, ahí no hay atajos, ahí no hay posibilidades. Nadie verá su santidad. A mí no me incomoda, hermanos, decirles, porque yo prefiero para ustedes una verdad incómoda y no una verdad popular, para que digan qué bonito predica el pastor. Siempre dice lo que nosotros queremos oír. No, yo quiero que ustedes oigan lo que les es necesario oír de parte del Señor. Y ojalá que el Espíritu Santo no nos encuentre con la mentalidad que preocupaba al apóstol Pablo con los hermanos de Corintio. Estaban extraviados, habiendo recibido a Cristo. Dice 2 de Pedro 2:21
que mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que luego de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Eso dice segunda de Pedro 2:21. Y es triste, hermano, porque esos hermanos corintios eran creyentes, pero dejaron que Satanás con su astucia los volviera mundanos. Satanás no tiene capacidad de obligarnos a ser mundanos, salvo nosotros le demos el permiso a él. El Cristo que vive en nuestros corazones es más poderoso que Satanás. Podemos tenerlo debajo de nuestros pies, solamente sometidos a Dios, no siendo superhombres, no siendo superteólogos, no teniendo todas las respuestas, simplemente sometidos a Dios. Y eso es suficiente para que el poder de Dios someta al enemigo de nuestras almas. Santiago lo dice claro: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No hay una cosa que Satanás le moleste más que nuestra dependencia de Dios. ¿Y de dónde se extraviaron estos hermanos corintios? Que preocupaba tanto al apóstol de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo lo dice en el verso 3, y así reza el título también de la homilía de hoy. Tenemos que estar unidos, hermanos, a la sincera fidelidad de Cristo. No desprendernos nunca de Él. Jamás. Jamás. Entonces ellos estaban extraviados de ahí, de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo está preocupado por ellos, pero Pablo lanza una fuerte y directa denuncia a los falsos maestros también de allá de Corintios. Pablo dice a ellos que no se deben extrañar si Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces no debe ser extraño que sus ministros se vistan como ministros de justicia también. Debemos abrir los ojos espirituales, hermanos. No todo lo que brilla es oro, no todo, no todo. Hay un verso bíblico que con frecuencia leemos, pero ignoramos. Y está en el Evangelio según San Juan, versículo 1:9, donde el mismo Señor Jesús dice: y esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino al mundo. Hay una importancia en ese versículo que el Señor da allí, y es en el término verdadera. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo, refiriéndose a la luz de Dios, refiriéndose al amor de Dios, que vino para todo aquel que lo quisiera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no amó un determinado grupo social, una determinada cultura. Dios nos amó a todos, según Juan 3:16. Ahora, no todos nos acogimos al amor de Dios. Entonces aquel versículo, cuando el mismo Señor dice, aquella luz verdadera, ¿qué está sugiriendo el Señor? Que hay luces que no son verdaderas, que hay luces que no son de Dios, que hay luces que aparentan ser luces y son nidos de las tinieblas, son de Satanás. El Señor se autoproclama como la luz verdadera. Y aquí lo leímos ahora, en los versículos que hemos estado leyendo, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces no nos debe extrañar que sus ministros, él tiene ministros, déjeme decirle, él tiene ministros, declara Pablo aquí. No nos debe extrañar a nosotros que somos espirituales, que le pedimos al Espíritu que nos ayude a entender la palabra. No nos debe sorprender que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. No nos debe sorprender. Es la luz del Señor la que tenemos que procurar. No todo lo que aparenta ser bondadoso y ser bueno es necesariamente lo que Dios manda y lo que Dios quiere. Las cosas hay que ponerlas a prueba. Pablo en la mayoría de sus escritos siempre decía comprobando lo que es agradable al Señor. Considera lo que digo, le dijo a Timoteo también. Examina, analiza de manera individual lo que tú oyes y lo que tú ves.
porque hay cosas que aparentan ser bondadosas. Yo todavía me sorprendo de ver cristianos que hablan de que con seres queridos que murieron. Pero qué malicia de Satanás es, hermano. Creyentes hablando con personas fallecidas. Esos son imágenes diabólicas. Son demonios. Satanás tiene esa capacidad. Si Satanás me puede mantener en un cerco de ignorancia, me va a traer a mi mente el ser que yo más amé. Llámese mi madre, mi abuela. Hermano, la gente cuando ya pasa más allá, la gente no tiene poder ya. Aquí en vida podemos nosotros trasladarnos de un lugar a otro. Yo puedo reservar un avión e ir a la República Dominicana con el favor de Dios. Pero después que usted y yo pasamos a la eternidad, ya nadie se manda a sí mismo. Ya dependemos de autoridades superiores. Entonces téngale cuidado a eso. Cuando se le aparece un ser querido, cuando usted ve lo que en la República llamamos celajes, téngale cuidado a eso. No tiene apoyo bíblico, no tiene evidencia de que sea la luz. Son demonios, influencias demoníacas, porque son reales. No estamos negando la realidad, no estamos diciendo que alguien se las imaginó. Estamos denunciando su procedencia. Su procedencia. Y eso me da apuro, me da pena cuando yo creí que yo hablé con mi papá, tú hablaste con el diablo, tú hablaste con Satanás. Mire, si aquel predicador fogoso puertorriqueño estuviera vivo, ese Gigi Ávila decía las verdades como estaban. Usted no está hablando con su papá, usted está hablando con el diablo, decía él. Él no maquillaba mucho las palabras, Gigi Ávila. Y es una realidad, hermanos. Es con Satanás que hablamos. Es con Satanás. Hay que reprender esos espíritus. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Entonces Pablo los denuncia. Y nos dice a nosotros que no nos debemos sorprender de que Satanás se convierta en un ángel de luz. Satanás tiene ese poder. Un día se le va a acabar, pero él tiene ese poder. Pero Pablo dice que no nos debe de extrañar a nosotros, salvo que nos extraviemos como los hermanos de ahí de Corintios. Pablo le llama falsos apóstoles. Segunda de Pedro 2:17, Pedro les llama fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales está destinada la oscuridad más densa. Dice segunda de Pedro 2:17. Fuentes sin agua, están secos, están vacíos. Pero eso no es lo triste, hermano. Lo triste es a quienes envenenan con su doctrina falsa. Porque cuando una gente cree lo que ellos enseñan, entonces hacen esa persona 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. El Señor se lo declaró a los fariseos. Cuando ustedes consiguen un candidato con una doctrina falsa, basada en tradición y en legalismo, la hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. El Señor lo declaró en los evangelios. Se la tiró en la cara a los líderes religiosos de su tiempo, que se habían apartado de la pureza, de la justicia de Dios, de la sana doctrina, que fue la que trajo el Salvador. En vez de aliarse a Cristo, quisieron hacerle la vida imposible a Cristo. Pero Cristo siguió su trayectoria. Eso dice Pedro, hermanos. Eso dice Pedro, que son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Ya está destinada la oscuridad más densa para ellos. Hermanos, tenemos tiempo nosotros. No nos extraviemos. No nos extraviemos de la santa palabra que hemos recibido, como los hermanos corintios. No tengamos mentes mundanas. Rechacemos cualquier invitación del mundo. No trafiquemos con nuestra santidad, porque nuestra santidad para Dios es muy valiosa. Amén. Es muy valiosa para Dios. Estar apartados para Él. Lo más honroso, a mí me gusta mucho la analogía del matrimonio que utiliza la Biblia, la palabra de Dios. Para mí es una de las analogías más perfectas que hay. Cuando compara nuestra relación con Cristo a la relación del esposo y la esposa.
Y qué bueno, hermano, que yo le dé la espalda a mi esposa y yo sé que ella me es fiel. Qué bueno para ella debe ser que ella dé la espalda o se vaya a cualquier parte y ella sienta que yo le soy fiel. Así mismo siente Dios con nosotros. Pero qué dolor siente el Señor, cuando miramos para otro lado y traficamos con nuestra lealtad y le somos infieles a Dios. Hermanos, lo que está escrito para nosotros está escrito. Bendito Dios. Jeffrey fue muy valiente en pararse aquí y hablarnos de sus tropiezos. Pero ¿y quién no ha tropezado, hermanos? La Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. O sea, no nos vanagloriemos. Y yo no. No, tengamos cuidado, hermano. Seamos humildes ante el Señor y digámosle: Señor, no nos deje caer. Pero Jeffrey fue valiente y lo dijo aquí. Pero ¿cuánto no hemos tenido caídas, errores? ¿Cuántas veces no nos hemos dejado extraviar por las corrientes del mundo? Qué bueno que hemos vuelto a la presencia del Padre otra vez. Aleluya. Como dijo el hijo pródigo: ya sé, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Dijo el hijo pródigo: si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Amén. Haciendo la salvedad que hay que ir al Señor con un corazón contrito y humillado. O sea, esto no es un juego. Dios me perdonó, vuelvo otra vez. Dios me perdonó, vuelvo otra vez. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes? Si queremos que Dios sea propicio a nosotros, debemos nosotros ser propicio a Dios y dedicarle nuestra santidad. Qué bueno que donde Loida se mueva, Dios pueda mirar desde los cielos, no solamente a Loida, a cada uno de nosotros. Y Dios pueda decir: qué fiel es mi hijo hacia mí. Qué fiel es mi hija hacia mí, hacia mi palabra. Ella es una luz. Bendito sea el Señor. Ser luz en medio de las tinieblas. Eso nos mandó el Señor. Eso es lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies mis planes, ¿te ves? Mis proyectos, todo en las manos del Señor. Qué bien se siente Dios cuando cosas grandes y cosas pequeñas las ponemos en las manos de Él. Yo siempre le digo a ustedes en forma jocosa, hermano, que presentemos todo a Dios y esperemos en Él. Hay hermanos que todavía son buenos, son sinceros, pero todavía la ansiedad los domina. Y bueno, hermano, yo oré por eso y por ahí salí corriendo. Yo he dicho de forma jocosa que eso es informarle a Dios. Eso no es esperar en Dios. Esperar en Dios es estar tranquilos y decir: Señor, ¿qué tú consideras de ese viaje que yo voy a hacer? De esos planes de negocio. Señor, yo voy a esperar pacientemente en ti. Lo que tú determines, eso hago yo. Eso es esperar en Dios. No es ponerle algo que a nosotros nos conviene y salir corriendo por ahí a hacerlo. Dios no está ahí, hermanos, porque no hemos esperado en Él. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios alumbra nuestros pasos, pero la luz de Dios es verdadera. Tenemos que tener el don de discernimiento para ver lo que es la luz verdadera de Juan 1:9, que es la luz de Cristo, y la luz que no es verdadera, obviamente, porque hay una luz que no es verdadera. Amén. Aquí me dice el apóstol que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él tiene esa potestad de hacerlo. Gracias. Bendito sea el Señor. Abracémonos, hermanos, de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de Jesús. Solamente para concluir, le quiero dejar estas palabras. Que no nos pase a nosotros como les pasó a los hermanos de Corintios. Ya Pablo no nos puede considerar porque Pablo está en el más allá, pero Dios está en su santo templo y Dios sí puede ver. Mira, mis hermanos que comenzaron bien, ahora están extraviados haciendo cosas. Comenzaron con mi palabra, que es fuente de agua viva, ahora se han dejado engañar por fábulas de personas que lo que tienen aquí es mitos, historias que no se pueden probar. Dios debe mirarnos con pena. Hermanos, que no nos pase a nosotros como a los hermanos de Corintios.
Recuerden, todas las promesas de Dios en la persona de Cristo tienen su cumplimiento. En la persona de Cristo se conjugan todas las promesas que Dios nos hizo a nosotros. Entonces seámosle fieles a la fidelidad de Cristo. Que nada nos aparte de la sincera fidelidad de Cristo, la cual el autor de los Hebreos definió como firme ancla del alma. Dice Hebreos 6:19, que nuestra esperanza en Cristo es como una firme ancla del alma. Usted sabe que cuando un barquito está ahí en el puerto, atracado, y viene un huracán, y no tiene el ancla puesta, ese huracán lo levanta y lo estrella contra cualquier pared o arrecife que hayan allí. Lo destroza totalmente. Pero si el bote tiene su ancla puesta en el agua, lo moverá, pero jamás lo levantará y jamás lo destruirá. Porque esa es la función del ancla, fijar la nave. El autor de Hebreos 6:19 dice que nuestra esperanza es como ancla firme, el ancla firme de nuestras almas. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. Afiancemos nuestras vidas hoy y que cada uno de manera individual puedan decir: yo no voy a permitir que Dios piense en alguna manera que mi mente ha sido extraviada por una falsa doctrina. Yo me voy a mantener firme a Dios, firme a su palabra, no al pastor, hermano, no al pastor, firme a su palabra, firme al Espíritu de Dios, porque el pastor puede tener errores, puede cometer errores, no es infalible, pero la palabra de Dios no lo es. Gloria a Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios, porque usted se sorprende los millares de vidas que andan detrás de falsas doctrinas. Usted se quedaría con la boca abierta, hermanos, habiendo tenido la luz. Que no nos pase como dijo Pedro en su segunda epístola, en versículos 2:19, capítulo 2:19, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que luego apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Hay grados en el castigo, hermano. No se crea que el infierno nada más es el infierno. Hay grados en el infierno. Hay grados. Dice: la más densa oscuridad les espera a los que conocieron. Estos hombres estuvieron en el camino del Señor, estos falsos maestros, y se desviaron, se volvieron corruptos de manera deliberada, no creyendo, volviendo la espalda al testimonio de la resurrección de Cristo, primeramente de su muerte vicaria y luego la resurrección, que es el testimonio más alto, el testimonio, la prueba suprema de nuestra fe, que Cristo resucitó. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Y que Dios nos encuentre siendo fieles a Él. Amén. Mayormente en estos tiempos donde yo creo firmemente que el Señor está a la puerta. El Señor está al doblar de la esquina. Me gustó mucho lo que dijo Élida. Hasta que el Señor venga o que nosotros vayamos a Él. Gloria al Señor. Como quiera estamos ganando. Puestos de pie, mis hermanos. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Abracémonos, hermanos, de la sincera fidelidad de Cristo. No hay nadie más transparente que el Hijo de Dios. Y recuerde lo que le dije: todas las promesas de Dios en la persona de Cristo tienen su cumplimiento para nosotros. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias en esta tarde, Señor, que tú nos concedes. Señor, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a serte fiel en todo momento, a defender la doctrina pura que viene del corazón de tu palabra. No fabricar, Señor, no ponerle artificios a tu palabra. Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Padre, en esta hora yo te presento la iglesia bíblica, Jesucristo el Redentor.
Porque para nuestro beneficio está la preocupación del apóstol Pablo con el desvío mundano que tenían los hermanos de Corintios. Para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza hoy. Señor, afiánzanos en tu verdad. Mira las personas que nos escuchan en esta tarde, que han escuchado este mensaje a través de los diferentes medios. Bendito Dios. Que entiendan que solamente en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Gloria a Dios. No existen medios caminos, no existen varios caminos, existe un solo camino y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel filósofo matemático, Blaise Pascal, decía que hay un vacío en el corazón de todo ser humano y de Dios debe ser llenado, no de ninguna otra cosa creada, Gracias. sino de Dios. En nombre de Jesús. Y aquel que lo representó, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú que nos escuchas en esta tarde, Bendito. llena tu corazón de Dios, Gloria a Dios. porque el vacío que está en ti tiene la forma de Él, Gloria porque a Dios. tú le perteneces a Dios. Tú fuiste creado a su imagen y a su semejanza. Gracias. Y en esta tarde, de manera sencilla, te ofrecemos el plan de salvación. Solamente una declaración de fe y un acto de tu corazón. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Esa es una verdad garantizada a través de los tiempos. Y te presentamos el plan de salvación para que tú vivas una vida plena como nosotros también la vivimos, y aún preparados y fortalecidos para el tiempo de la adversidad. Si has aceptado a Cristo en esta tarde, te felicitamos y nos unimos contigo a la celebración de haberle dado tu corazón a Cristo. Somos la Iglesia Bíblica Jesucristo el Redentor y somos servidores de Dios. Amén, Señor. Si tú nos necesitas con respecto a la palabra, estamos a tu orden. Tú puedes encontrar la dirección a través de los medios. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos bendiga a todos. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, y amén.